Bueno, vamos a tener este tiempo de alabanza a nuestro Padre. Sabemos que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y eh, no hay un lugar que lo pueda contener, y aún así Él ha decidido estar en medio nuestro, en nuestra alabanza, cuando nosotros adoramos. Y, y vamos a ocupar este tiempo para poder glorificarlo a Él y decir que Él es grande, que Elohim es grande, Adonai es grande. Agua y vino cambió los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, nadie como tú. Tú brillas en la oscuridad, del polvo me has de levantar. No hay nadie como tú, nadie como tú. Adonai es grande, Adonai es fuerte. Estás tan alto, nadie puede alcanzarte. Tú me sanaste, me liberaste, Adonai, Adonai. Adonai es grande, Adonai es fuerte. Estás tan alto, nadie puede alcanzarte. Tú me sanaste, me liberaste, Adonai, Adonai. Agua en vino cambió, los ojos del cielo abrió. No hay nadie como tú, nadie como tú. Tú brillas en la oscuridad, del polvo me has de levantar. No hay nadie como tú, nadie como tú. Adonai es grande, Adonai es fuerte. Estás tan alto, nadie puede alcanzarte. Tú me sanaste, me liberaste, Adonai, Adonai. Adonai es grande, Adonai es fuerte. Estás tan alto, nadie puede alcanzarte. Tú me sanaste, me liberaste, Adonai, Adonai. Mi cielo está conmigo, nadie podrá vencerme. Mi cielo está conmigo, nadie podrá contra mí. Mi cielo está conmigo, nadie podrá vencerme. Mi cielo está conmigo, nadie podrá contra mí. Mi cielo está conmigo, nadie podrá vencerme.
y si Él está conmigo, nadie podrá contra mí. Y si Él está conmigo, nadie podrá vencerme. Y si Él está conmigo, nadie podrá contra mí. Y si Él está conmigo, nadie podrá vencerme. Y si Él está conmigo, nadie podrá contra mí. Y si Él está conmigo, nadie podrá vencerme. Y si Él está conmigo, nadie podrá contra mí. Adonai es grande, Adonai es fuerte, estás tan alto, nadie puede alcanzarte. Tú me sanaste, me liberaste, Adonai, Adonai. Adonai es grande, Adonai es fuerte, estás tan alto, nadie puede alcanzarte. Tú me sanaste, me liberaste, Adonai, Adonai. Adin Eloheinu, Chazak Moshiachenu, Yeshua me'al kol asher sbileinu. Adin Eloheinu, Jesus v'gibor Adonai, Adonai. Adin Eloheinu, Chazak Moshiachenu, Yeshua me'al kol sbileinu. Adin Eloheinu, Jesus v'gibor Adonai, Adonai. Adin Eloheinu, Jesus v'gibor Adonai, Adonai. Tú me sanaste, me liberaste, Adonai, Adonai. Cuán grande es Él que nos ha liberado, nos ha sanado, que ha cambiado el agua en vino, que ha cambiado nuestra tristeza en alegría, que ha cambiado nuestras vidas. Sabemos que su palabra es verdad. Y Yeshua en ese momento les dijo a sus discípulos que si guardaran sus mandamientos serían sus discípulos y que la verdad les haría libres. Y nosotros creemos en su palabra, creemos que Yeshua es nuestra libertad, que nos libera de todo pecado, de esa esclavitud del pecado, y nos hace verdaderamente libres. Así que, ¿por qué hoy no, una vez más, proclamar su palabra con esta canción? Si permanecen en mi palabra, si permanecen en mi palabra,
mis discípulos serán en verdad. Si permanecen en mi palabra, permanecen en mi palabra, si permanecen en mi palabra, mis discípulos, ustedes serán mis discípulos, serán en verdad y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, los hará libres. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, los hará libres. Si permanecen en mi palabra, si permanecen en mi palabra, mis discípulos, ustedes serán mis discípulos, serán en verdad y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, los hará libres. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, los hará libres. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, los hará libres. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, los hará libres, los hará libres, los hará libres. Los hará libres, los hará libres, la verdad 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 los hará libres. No
Amén. Él nos ha hecho libres. ¿Sí? Vamos a darle gracias. Estos temas que Danilo ha tocado, que Adonai Nos hace libres. nos hace Tu libres, verdad ¿no? nos hace Y libres. todo lo que Él nos hace en nuestra vida, ¿no? Esa libertad. Bueno, vamos a darle gracias por este comienzo. Ya hemos dado, pero ahora para los hermanos también que han ingresado. Damos gracias, Padre. Ponemos este tiempo, esta palabra, para darte todo el honor y todo el reconocimiento a ti, que tú nos enseñes, que podamos ser verdaderamente libres a través de tu palabra, que tu palabra nos vivifica, nos da de ese amor, esa misericordia que tú das, Adonai. Damos gracias y ponemos nuestras vidas, nuestro ser, entendimiento, para que tú nos hables. Damos todo el honor, todo el reconocimiento, toda la gloria a Adonai. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy, vamos a hablar de Proverbios 10. Vamos a ver qué nos habla. Y estuvimos hablando anteriormente del Proverbio 1, que hemos visto todo lo que Adonai nos enseñaba, ¿no? A través de sus dichos, sus enseñanzas, de las misley, que son esos proverbios, esos refranes, alegorías, ¿sí? Que siempre leíamos, pero hay algo que Adonai nos hablaba, ¿sí? Tanto de la sabiduría que viene de lo alto de Adonai y de la idolatría, de esa mujer que era de la idolatría, y también nos enseñó que esa mujer también cuando nos hablaba de madre era la patria, ¿sí? Israel, esa nación. Bueno, vamos ahora a ver, porque en Proverbios 10 se da un vuelco, ¿sí? Todo lo que hemos aprendido era todo una introducción de lo que ahora vamos a ver, porque todo eso que fuimos aprendiendo es lo que Adonai nos quería enseñar de todas las cosas que son alegóricas, ¿sí? Pero a su vez ponerlas también en práctica en nuestras vidas. Por eso vamos a leer y vamos a ver por qué ponerlas en práctica en nuestra vida. Así como son alegóricas, también nos trae a nuestras vidas un entendimiento, tanto moral, tanto espiritual y tanto físico, porque eso es lo que nos da ese bienestar también, que es la palabra. ¿Sí? La palabra viene a través de la emuná, que Adonai nos da por la enseñanza. Pues la emuná no la podemos tomar nosotros, sino que viene de parte de Adonai. Esa fe no es esa fe que nosotros podemos adquirir fácilmente, sino que nosotros tenemos que rendirnos delante de Él para tener esa emuná. Sino la fe que nosotros podemos tener es una fe que es vaga, ¿no? Es una fe vana, que no tiene ese mismo valor que la emuná como nosotros hemos visto. Bueno, a través de proverbios que ahora empieza con refranes. Como dice, esos misley, esos refranes. Antes eran alegorías que se hablaban y eran versículos que eran varios versículos que se hablaban y que se daba un entendimiento. Ahora, estos refranes se toman y los vamos a ver por qué le decimos refranes. Porque en diferentes Biblias son refranes. Y muchas veces se toma ese refrán para la vida cotidiana y decirle a otro lo que es el refrán, pero muchas veces no entendemos el significado. Sabemos el refrán, pero no sabemos el significado de la palabra, para qué está hecha y para qué Adonai la dejó, sí, a través de proverbios para nuestras vidas. Vamos a leer. Vamos a ver Proverbios 10. Vamos a ver la introducción de este proverbio, cómo empieza. Miren lo que dice. En muchas Biblias la encontramos diferente, ¿sí? Pero vamos a leerlo directamente de las traducciones en hebreo. Varias, ¿sí? Traducciones en hebreo. Dice, proverbios, alegorías de Salomón, ¿sí? De Salomón, hijo de David. Y empieza el primero ya diciendo eso. Ya no es que es un título, ya es como que empieza el proverbio diciendo, proverbio, alegoría de Salomón, hijo de David. Y dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo torpe es tristeza de la madre. Vamos a ver por qué él dice esto.
porque acá está hablando de un hijo que alegra a su padre, pero a su vez el hijo torpe es tristeza de la madre. Vamos a ver por qué nos dice esto. Vamos a comparar. Está hablando hijo, ¿sí? Hijo, no hemos visto que hijo viene de la parte siempre de el hijo de Adonai, no el hijo de Salomón. Entonces, ¿qué está hablando? Hijo está hablando de una persona directamente física, ¿sí? Un hijo. Entonces, sabio está diciendo que es prudente, que a su vez trae alegría, ¿sí? Que es la alegría que hemos visto cuando uno está alegre, que es para el Padre, para Adonai, es la alegría es seguir la Torá, seguir los mandamientos. Esa es la alegoría. Después está hablando de la madre, ¿sí? Está hablando de que el necio, y acá esta palabra está en el hebreo es diferente esta palabra a la que hemos visto. Ya habíamos visto dos diferentes que es viene de necio. Una es torpe, que está en la traducción, y otra es necio. El necio es el evil, ¿se acuerdan que habíamos leído? Y el torpe era el kesil, keselín o kesil. Bueno, acá en esta palabra, cuando dice el necio, está hablando del torpe. ¿Se acuerdan cuando decía el torpe de labios? Bueno, aquí mismo también lo dice y lo vamos a ver. Entonces dice que el necio es dolor de su madre. Cuando habla del necio, está diciendo que el que no acepta la Torá, los mandamientos de Elohim, es tristeza, dolor para su madre. ¿Y quién es la madre? Israel. Bueno, aquí vamos a detenernos en 2 segundos. Si lo tomamos en refrán, está hablando que el hijo, que es alegre y que es prudente, que no es negligente, que es bueno, es alegría para su padre. Y de su madre también. Pero aquí está hablando de padre. Ahora está hablando de madre. ¿Quién es el necio? ¿Quién es el torpe? El que no quiere seguir los mandamientos. El que no quiere seguir la estructura que Adonai nos dice la palabra. Y acá, si lo ponemos como hemos dicho, refranes, el que es un hijo necio, torpe, malo, trae a su madre dolor y trae a su madre diferentes tipos de dolores, de tristeza, ¿sí? De pérdidas, de cosas que es morales, que son de nuestro ser. Bueno, ahora, si nos ponemos a pensar qué significado tiene el hijo necio, el hijo torpe, que esa tristeza, vamos a verlo por qué nos habla Proverbios. Lo hemos visto en Proverbios 1:32, que él habla de el hijo que es torpe, ¿sí? Que es quesil, que en otras traducciones están en necio. Vamos a leerlo en... ¿Tenés la Reina Valera, no? ¿La tenías en mano? ¿Cómo lo dice la Reina Valera? De mientras voy a buscar Proverbios 1:32. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Sí, minutito. Lo dice igual, necio. 1:32 decía, porque él desvió del simple, los matará, y los que complacen de los necios los destruirá. Acá este necio se está hablando de esta palabra que es sil. Lo mismo está hablando Proverbios 3:35, Proverbios 8:5, Proverbios 10:1 como hemos visto, y también lo vamos a ver en Proverbios 10:23,
que se está hablando de esta persona que es Sil. Ahora, si vemos, insensato también lo dice, ahora vamos a ver cuándo sale la palabra evil. ¿Sí? La palabra evil sale en Proverbios 1:7 y en Proverbios 7:22 y Proverbios 10:8. Eso es lo que es en hebreo, ¿sí? Cuando se cambia esa palabra que es necio por la palabra torpe. No lo vamos a leer ahora porque tengo bastante material, pero si los quieren ir anotando, léanlo. Y en hebreo la palabra cambia lo que es el significado, ¿sí? Uno es evil y el otro es sil. Bueno, ahora lo que nosotros vamos a ver de esto, ¿por qué nos detenemos en esto? Porque la palabra sil sería para la persona que no comprende, ¿sí? En su corazón no comprende la palabra, ¿sí? Esa persona tiene torpeza, ¿sí? Es una persona que no entiende la palabra, que si la quiere seguir, no la entiende, ¿sí? Por eso hay dos tipos de personas. Ahora la otra persona que nos habla, que es la persona que entendemos que es vil, esa persona dice que quiere vivir sus propios deseos, esa persona que desprecia la Torá. El otro es una persona que quiere comprenderla, pero no la entiende, ¿sí? No tiene el corazón, la mente del Mesías, ¿sí? Para entenderlo. Entonces, esa persona se divide en dos, para que entiendan, ¿sí? Está hablándose de una persona, por si nosotros decimos torpe, es una persona que quiere comprender, pero no lo entiende. Ahora, el necio es una persona que, aunque vos le quieras hablar, esa persona no quiere entender. Si se cierra a la palabra, si es él no le importa, vive sus propios deseos, sus propios entendimientos y se desvía de la Torá. Entonces esta palabra tiene este significado, ¿se entiende? Que cuando se habla en proverbios, de esos diferentes proverbios, está hablando de una persona que quiere, pero no entiende. Entonces a esa persona hay que enseñarle. Pero el necio es el evil, ¿sí? Es la persona que desprecia la Torá, ¿sí? Esa persona no le interesa. Para él es su ruina, decía. ¿Se acuerdan? Por eso esa persona que no quiere seguir los mandamientos de Adonai es la persona que dice, ¿sí? Entonces, el Kesil es el que conoce la Torah, pero no la entiende, pero no se aleja, ¿sí? Sino que tiene importancia por esa palabra, ponerla en práctica, ¿sí? Y esa palabra para entendimiento. Por eso que dice que esa persona es tristeza para su madre, porque no puede ponerla en práctica. Bueno, entonces pasamos al verso 2. Vamos a leerlo en dos versiones, ¿sí? Vamos a leerla en esta versión que tenemos que es la, la que está directamente traducida del hebreo. Vamos a leerla primero en... Ah, ¿tenés la textual? Bueno, sí, léelo. Tengo la textual, tercera edición, dice, los tesoros de impiedad no son de provecho, pero la justicia libra de la muerte. Bueno, la textual dice, no benefician los tesoros de la maldad, pero la justicia rescata de la muerte. Pero la justicia rescata de la muerte. Si lo leemos así, mucho no entendemos, ¿no? Lo que está diciendo, pero vamos a ir a otras versiones. Otras versiones dice, tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. Vamos a otra versión. Esta me llamó mucho la atención. Dice, las riquezas más mal habidas no son de provecho, pero la honrorosa libra de la muerte.
Está hablando, ¿sí? Todas las versiones que leemos son diferentes versiones y tienen un significado diferente cada una, ¿sí? Otra más dice, las riquezas mal habidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. Cada versión tiene un significado diferente ¿sí? Por eso estamos hablando de refranes. Cada uno lo toma a su entendimiento. Pero cuando nosotros lo ponemos, el entendimiento directamente de la Torah, de lo que nos quiere decir en hebreo, está diciendo que los tesoros de este mundo que están en nuestro corazón, esos tesoros no nos llevan a ningún lado, ¿sí? Las cosas que se esperan no son las que verdaderamente nosotros tenemos que tener, son las de este mundo, sino la verdadera son las que son como de salvación, como son de salvación, que son cosas que nosotros podemos recibirlas y que nos va a dar un final feliz, algo que es justo, que es bueno. Entonces, acá se está hablando de alguien que tiene que tener bien sabido qué es lo que es un provecho, ¿sí? De lo que es una forma de ese tesoro, que los tesoros que dice que están hechos en la tierra no son el beneficio, ¿sí? De lo venidero. ¿Se acuerdan cuando habla? Miren en Hebreos, ¿sí? Hebreos 11:1. Vamos a leer qué dice Hebreos 11:1 y vamos a leerlo. Si lo tenés. Muy bien. Hebreos 11:1. Así de mientras los hermanos lo buscan en otras versiones. Hebreos 11:1 habla de la fe, de la emuná. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ujú. Está hablando de la emuná. Está hablando de la fidelidad, de lo que no se ve, ¿sí? De lo que nosotros no vemos es lo que nosotros tenemos que tener la certeza, de lo que no vemos. Porque lo que nosotros podemos adquirir en el mundo son cosas que vemos, cosas de este mundo, pero las cosas que no vemos son las cosas que vienen de Elohim, del sabio, del que viene con sabiduría. Son cosas que no son de este mundo, sino que son de otro, como se dice, ¿no? Que mucha gente dice del otro, es las cosas que vienen después que son más valiosas que la de este mundo. Por eso son los tesoros que nosotros adquirimos en la tierra, no son tan valiosos como los tesoros que podemos hacer en el cielo. Entonces está hablando de eso. ¿Y qué es la justicia? La justicia, ¿saben qué es la palabra justicia? Es sedaká. La palabra justicia proviene de la palabra sedaká, que es lo que nosotros recibimos, ¿sí? No es lo mismo que lo que damos. Dice la palabra que es mejor dar que recibir. Entonces, en Proverbios 21:21 dice que el que sigue la justicia y la misericordia hablará de la vida, y la justicia y la honra, justificación. Sería que nosotros no somos justificados, ¿sí? Por las cosas de este mundo, sino que somos justificados por la misericordia y lo que Adonai nos da a través de la emuná, ¿sí? Hallará, ¿sí? Hallará la vida, la justicia. Somos justificados por la emuná, ¿sí? Porque la honra que nosotros podemos tener es porque nosotros estamos siendo verdaderamente delante de Elohim justos verdaderos. Vamos a leer también Santiago 3:18 dice, y la semilla cuyo es la justicia, porque acá hay una palabra que ahora la vamos a ver, ¿sí? Que es justicia, que es acá, que es también, dice, la semilla cuyo es la justicia, se siembra en paz.
por aquellos que hacen la paz. Y acá cuando leemos, ¿sí? Que esa justicia, esa sedacá, esa semilla que está hablando, está basada también en, dice que en aquellos que hacen el shalom. Y acá hay una palabra que está mal hecha, ¿sí? En Reina Valera, que es esa palabra que está en el medio de paz y aquellos, que se dice siembran en paz por aquellos. Y no es esa palabra, es siembran en paz para aquellos que hacen el shalom, porque nosotros no podemos, ¿sí? Por aquellos, ¿sí? Sino por Elohim. Entonces, para aquellos que hacen el shalom. Adonai siempre es el que hace el shalom en la tierra. Nunca nosotros podemos hacerlo si no es por parte de Elohim. Entonces, cuando nos está hablando de sembrar, cuando nosotros pedimos, ¿sí? Pedimos de todo, de nuestro corazón, que estas cosas estén verdaderamente ubicadas, esta entonces sería encima de nosotros, porque Adonai está encima de nosotros. Saben que Él está por sobre, entonces es para nosotros, no es por nosotros, ni para aquellos, es que nosotros estamos porque a Adonai se le place, ¿sí? Que nos dé las cosas, no porque nosotros queremos, sino porque Él quiere. Entonces, el fruto bueno es el de justicia, el de sedacá, que nosotros, que nosotros tenemos, porque dice que de antemano Adonai nos dio para nosotros. Entonces, ¿él qué hizo? Lo preparó de antemano para que nosotros andemos, ¿sí? Por esas obras. Y ahora dice las obras. ¿Qué son las obras? Las obras de justicia, la bondad. ¿Para qué? ¿Para qué son esas obras? Son buenas obras para que nosotros seamos equivalentes a su voluntad. Por resultado, nosotros tenemos mérito, ¿sí? Pero no nuestro. El mérito no es nuestro. Es el mérito no viene de parte de nosotros, sino es de parte de Adonai. Porque nosotros no tenemos mérito alguno, sino que eso se merita a Adonai. Que lo que nosotros tenemos, esas obras de justicia de Sedacá, son de parte de Adonai. No es por fruto nuestro, ¿sí? Entonces, no es por aquellos, sino es para aquellos. ¿Sí? Entonces, nosotros recibimos el fruto porque dice Adonai que se le place darnos el fruto de justicia. ¿Sí? Bueno, entonces, y acá, ¿qué nos habla? Esa justicia que está hablando que rescata de la muerte. Entonces, ¿qué es esa muerte? Es la justificación que rescata, ¿sí? De esa semilla que va a florecer. La justifica, la sedacá. Es la ausencia de qué? De la vida, ¿sí? Eso es una deuda que pagó, dice, ¿sí? Es la que nosotros no merecíamos. Entonces él pagó esa deuda a través de qué? De la redención. ¿Sí? Adonai es el que nos justificó, ¿sí? A través de esa redención. Cuando dice la Torá, que dice hacer restitución también, cuando habla de la restitución de ese shalom que habíamos dicho, que esa paz, que no es una paz cualquiera, sino que es el fruto de ese shalom, está hablando de un verbo que es shalom o le-ya-lem, que también se utiliza en las palabras en hebreos para que nosotros tengamos ese shalom, esa ¿sí? Es para saldar una deuda. Claro, esa redención que es para saltarla, ¿sí? Saldar, porque Él nos da,
para que nosotros podamos pasarla, ¿sí? Ahora, cuando habla de esta restitución, se está hablando siempre en la Torá, se está hablando de algo que se robó o que se debe, ¿sí? Recuerdan cuando hablábamos de la parábola del que más se le perdonó, de ese siervo que tenía una deuda grande y el otro que tenía una deuda menor, sí, ese que tenía mayor deuda fue perdonado, pero no quiso perdonar al que menor tenía. Entonces se está hablando de esa forma, de esa sedacá, de esa justicia. Porque, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Perdonar, ¿sí? Perdonar. Por eso dice que esa restitución, esa deuda que fue pagada, esa ausencia, ¿sí? De deudas, ¿quién la pagó? La pagó el Mesías, Yeshua, ¿sí? Nosotros, si no es por eso, no podemos hacer nada. Si no es por esa redención que Él hizo, ese pago de deudas, nosotros seríamos todavía pecadores. Entonces, está hablando, cuando habla, no, dice, beneficiarán los tesoros de la maldad, pero la justicia rescata de la muerte. ¿Sí? Miren lo que habla tanto la palabra, ¿sí? En un versículo que podemos seguir todo el día hablando de lo que es un versículo y no es solamente como dice en el proverbio, que es solamente una alegoría, ¿sí? Que es un refrán, sino que esto tiene mayor, ¿sí? Tiene el evangelio solamente en un versículo, ¿sí? De justicia, de justificación, de perdón. Sí, quería añadir con respecto a esto, me recuerda en la historia de Cornelio, cuando en Hechos 10 se habla de Cornelio, que era un varón temeroso de Elohim, él era romano, y dice que un ángel de Adonai se le presenta y le dice que él era un hombre justo y que Adonai se había recordado de sus limosnas. Y esa palabra limosnas, bueno, está traducido así en griego, pero en realidad es esto, los actos de justicia, los actos de sedacá que él daba para ayudar a a los del pueblo, ¿sí? Él iba y llevaba sus limosnas, ¿sí? Sus actos de sedacá. Y por esas obras de justicia, como dice aquí, él fue librado de la muerte porque ustedes conocen la historia. Ese mismo ángel eh, hizo que, bueno, toda la situación de Pedro cuando tiene ese lienzo que ve los animales y todo, y bueno, la cuestión de que Pedro va hasta la casa y ellos reciben la besorá, ellos reciben al Ruach HaKodes, ellos son llenos del Espíritu Santo, tanto Cornelio como sus parientes, y recibieron la vida eterna y salieron de esa condición de muerte. Pero a mí me llama la atención eso, no solamente que él era sádic, que él era justo y temeroso de Elohim, sino que él, por sus obras de Sedacá, fue librado de esa muerte. Amén. Por eso me gustó más esta versión que dice, las riquezas mal habidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. ¿Sí? Porque verdaderamente si nosotros tenemos la palabra, la enseñanza de Adonai, como Él nos vino instruyendo en Proverbios que viene diciendo, no te olvides de mis dichos, de mis promesas, de mi ley, de mi palabra, de mi Torah, está refiriéndose que nosotros como vivimos vamos a tener esa vida, ¿sí? Que dice la vida que verdaderamente tenemos que recibir a través de lo que Adonai nos enseña, nosotros lo hacemos, lo ponemos en práctica. Y sigue hablando sobre este tema. Vamos a seguir viendo que dice, verso 3 dice, no te hará tener hambre, Adonai, a la vida del justo, pero el deseo de los malvados, él empujará. Ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué
nos está hablando que el hambre primero está diciendo, no le hará tener hambre al que confía, ¿no? Sería el que vive, el justo, que vive una vida en Adonai, ¿sí? A ver cómo dice Reina Valera. Dice, Yuhet Bajei no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Vamos a otra versión, dice, el Señor no dejará que el justo pase por hambre, pero a, se niega a satisfacer los enojos del perverso. Bueno, vamos a seguir. Entonces, el justo, ¿saben quién es el justo? Es el sádic, la persona que, para que el que tiene la justicia, ¿sí? Es el fruto de justicia, ¿sí? Para el que hace la justicia, tiene el fruto de justicia. Entonces, cuando habla de hambre, tiene que ver con las cosas que Adonai nos está dando, ¿sí? Que es lo que nos da a través del hambre que es. Lo que nosotros comemos, ¿sí? Y lo que nosotros nos saciamos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos saciamos porque estamos comiendo frutos de justicia, estamos comiendo cosas verdaderas, que el justo tendrá la saciedad que va a tener, ¿sí? Esa forma de decir, estoy contento, estoy alegre por lo que yo hago. Eso es un fruto de justicia. Entonces, el malvado está hablando a su vez de un malvado que hace. Ese malvado dice que toma, pero desea, dice el malvado, y dice, él empujará. Entonces, el malvado sería los reyaim, ¿sí? Los impíos, ¿sí? Las personas que no quieren hacer la voluntad de Adonai. Entonces terminan como empujados, es expulsados, ¿sí? La heredad. ¿De la heredad de quién? De lo que tendría que tener lo que tiene el justo. El justo tiene la heredad por lo que hace justicia, es buena persona, por lo que hace. Entonces, el justo come, es saciado por lo que él hace, pero el malvado fuera expulsado de la heredad, ¿sí? Que es la vida eterna, ¿sí? La vida, él no la está haciendo correctamente, entonces él es expulsado. Entonces, ahí estamos viendo qué es lo que Adonai nos está diciendo a través de las cosas que son los malvados, el justo, que es lo que tenemos que hacer. Dice que el que hace justicia es verdadera la persona que lo podemos encontrar. Muchas veces Pablo nombra, ¿no? Lo que es el justo, por el justo vivirá por su Claro, justicia. También podemos encontrar también no los son, salmos, ¿no? no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la Torá. Ujú. Entonces, eso es lo que está diciendo. Empujado quiere decir que es expulsado. Vamos a ver si en otra versión podemos encontrar algo y ya pasamos al 4. Un segundito, que a mí me gusta buscar, mirar. En esta versión dice, el Señor no deja con hambre al bueno, ¿sí? Al justo, pero impide al malvado calmar su apetito. Está diciendo que esta persona va a tener hambre, ¿no? Pero esta palabra que está en hebreo, que la palabra es que no se las dije, que sería, un minutito que ya se las digo, la palabra en hebreo es Yehedov. Esa es la palabra que aparece, ¿sí? Que es la palabra que hemos dicho, que es empujado. Entonces seguimos el verso 4 que dice, el pobre acciona con palma engañosa.
El pobre acciona con palma engañosa, pero de los determina, la mano de los determinados enriquecerá. Vamos a ver qué habla, ¿no? Verso 4. Vamos a ver. Dice, entonces, que el pobre actúa con palma engañosa. No tiene dos, sería las promesas de Adonai, ¿sí? Lo que Adonai le está dando. Creo que en Reina Valera está hablando, vamos a ver qué dice. Sí, La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. fíjense que habla de mano, ¿sí? Habla de mano. Y la otra no habla de mano, sino habla de palma, ¿sí? La palma significa palpar, sentir, ¿sí? Detalles, algo que tiene que ver con cosas l- que vos podés tocar, ¿no? Sentir. La mano, ¿sí? Viene más adelante, que la mano es Iba, que no está en este, ¿sí? Sino que está hablando de la palma. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? De el engaño. Entonces, acá vamos a ver qué viene después. Cuando nos está hablando del engaño, está hablando también de una palabra que la he leído que dice diligente. Y esa palabra diligente viene de la palabra haduxin, que esa palabra haduxin viene de la palabra diligente. En algunas otras versiones vamos a encontrar también que por ahí, en este caso no es, pero es decretar, ¿sí? No es decretar como dicen los cristianos, ¿sí? Yo decreto y hago, no, no es esa palabra. Esa Saduquín viene de, se puede encontrar en diferentes partes de la Torah, ¿sí? Es diligente, una persona que corta determinada, ¿sí? Que es verdaderamente una persona que es recta delante de Elohim, ¿sí? Entonces, eso viene de una gramática, ¿sí? De una gramática del hebreo. Entonces, se está hablando de una persona que verdaderamente es diligente en sus obras. La obra que sería de justicia, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Qué dice riquezas? ¿Sí? Dice enriquece. Y lo que enriquece, ¿sí? Al diligente es la Torá, ¿sí? Lo que verdaderamente hace tomando lo que la palabra nos da. Tomamos riqueza. Por eso cuando habla también que nos saciamos, es porque tomamos, aprendemos lo que Adonai nos está diciendo. Entonces nos enriquecemos a través de la palabra, ¿sí? De la enseñanza de la Torá, de lo que Él nos quiere decir. El que es una persona que dice Haduk, ¿sí? Haduk es determinado, ¿sí? A una persona que actúa en esa forma verdadera, que es una persona diligente. Entonces, una persona justa en sus obras, ¿sí? Obra que es de justicia, una obra que verdaderamente son de la riqueza, ¿sí? Para Adonai. Entonces, no se enriquece, es una persona que actúa, ¿sí? En las formas correctas. Bueno, verso 5. Una de las cosas también, cuando se acuerdan que habíamos hablado de el tema de la negligencia y de la diligencia en unos proverbios anteriores, que hablábamos de que una persona negligente es perezosa y no se mueve a compasión en amor hacia otra persona. Entonces, por eso habla de empobrecerse también, porque esa persona termina siendo una persona empobrecida en lo que es espiritualmente, porque se transforma en egoísta, ¿sí? Entonces, tiene que ver también con eso. Dice el versículo 5 en la Reina Valera.
Sí, porque verdaderamente lo que está hablando dice que el que es esa persona que es justa, obra siempre, sí, en las riquezas de Adonai, sí, no en las cosas mm, que son de este mundo. Verso 5, sí. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Dice, entonces, el que recoge en verano es hijo prudente, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablaba de la hormiguita? Que decía la hormiga, sí, hablaba del perezoso. Y decía que la hormiga juntaba en el verano para que en el invierno tenga todo lo que ella necesitaba. Entonces le alentaba que a ellos hagan, sí, las cosas como la hormiga, para que sean prudentes. Entonces, acá lo que está hablando es eso, ¿sí? Hijo prudente está hablando. ¿Cuál es la palabra que aparece aquí? Esa palabra es mashkil, ¿sí? Que es prudente. Entonces, esa persona, ¿sí? Que es prudente, es la persona que verdaderamente mira hacia el futuro, ¿sí? Esa persona que persiste, ¿sí? Haciendo las cosas bien. Entonces, es una persona que es prudente. Y el que duerme en la cosecha es hijo que avergüenza. Hijo de que se avergüenza, está hablando de una persona que no está haciendo las cosas bien. Entonces, aquí vamos a ver, porque está hablando el hijo que sería el portador, ¿sí? El prudente. El ben, sí, que se dice que es el portador, ¿sí? De el que da, ¿sí? El que edifica, el que da, el que hace las cosas que verdaderamente está haciendo algo bueno. Y el que está haciendo las cosas malas, ¿sí? No está hablando de un hombre, porque fíjense lo que dice Reina Valera, ahí no es hijo lo que está diciendo. Reina Valera dice, el que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Las dos palabras son hijos, ¿sí? Porque está hablando de Ben, ¿sí? No está hablando de hombre. El hombre se toma como una simiente, ¿sí? Y aquí no está hablando de Ben, sino está hablando de hijo, de portador, ¿sí? De prudencia. Está hablando de alguien que trae una edificación, algo que trae una forma de llevar algo, ¿sí? No de una simiente como se habla cuando es hombre, de Ben-Hadam, ¿sí? Bueno, seguimos. A ver si me olvido algo. Ah, también, para no saltear de este portador, ¿sí? De esta prudencia, también se toma como una persona que puede entender como un discípulo, ¿sí? El que aprende, el que tiene el entendimiento que puede enseñar, ¿sí? Esa persona que es un tipo de persona que agrada a Elohim, ¿sí? Que da a través de sus frutos, de sus enseñanzas y de todo lo que es un discípulo. Bueno, el invierno, que es el invierno, es lo contrario, ¿sí? De el verano. Entonces, si el día que Adonai no será, ¿sí? Adonai dice que en el verano sería esta era, ¿sí? Y en el invierno sería la era que Adonai será, dice hallado, que Adonai será el tiempo final, ¿sí? El día que de la ira de Adonai. Entonces, esas puertas se van a cerrar, como dice, ¿se acuerda que dicen que las puertas que habla también en esa parábola, que dice que los que están en un lado, que son los que son los herederos, y los otros que son los que, Y las vírgenes también que y las se vírgenes durmieron. también, que se, Porque dice el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza, el que está dormido. por eso está hablando de siega, ¿sí? Está hablando de las cosechas, porque siempre se está hablando en lo que es las alegorías y las cosas, lo que el pueblo hacía
a través de la siega, de las cosechas, por eso se habla del fruto, ¿sí? De lo cotidiano, exactamente, de las cosas que Adonai les enseñaba a ellos. Por eso está hablando de esas puertas que se van a cerrar, que sería el invierno. Ya son cosas que ya no van a, ya no hay más para adelante, sino que ya está todo hecho. ¿Sí? En este momento, el día de hoy, es el verano en que nosotros podemos hacer las cosas, arrepentirnos, hacer las cosas que tenemos todo, ¿sí? Para poder hacer, sembrar, cosechar, hacer todo. Ya en el invierno, cuando dice ya el tiempo final, ya que Adonai dice ya está, ese es el tiempo de mira, ya está. Es por eso está hablando de estas cosas, sí, sí. El Sí, el tiempo versículo pasa, pero 6. no importa, tenemos para seguir. Verso 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Entonces está hablando de bendición, bendiciones y promesas. Dice el verso 6, bendiciones hay para la cabeza del justo, pero la boca de los malvados ocultará violencia. Aquí yo me sorprendí mucho cuando habla de esto, ¿no? Porque está hablando de bendiciones. Está hablando de que las bendiciones son las promesas, las cosas que Adonai nos da siempre a través de las promesas. ¿Se acuerdan cuando dice las bendiciones de sacerdotes, ¿no? Bendición sacerdotal, que habla de todas las cosas que Adonai nos da, ¿sí? Que son promesas. Entonces, la cabeza se toma siempre como el principio, ¿sí? Como lo que es el reshit, ¿sí? O como jefe, o como mismo Adonai, ¿sí? Como mismo Elohim. Entonces, cabeza se toma como esa forma, ¿sí? De alguien que es del principio del reshit, alguien importante, alguien justo, ¿sí? Por eso está dice bendiciones para la cabeza del justo, ¿sí? Entonces, está hablando de que todo lo que el justo va a recibir es porque está haciendo la obra de Adonai, ¿sí? Está haciendo lo que Adonai quiere que haga. Pero dice, la boca del malvado ocultará violencia. Y la violencia es algo que Adonai aborrece, ¿sí? En Hebreos nos habla que los que aborrecen, ¿sí? Todas las cosas que Adonai aborrece son las cosas que son malas, no son buenas. Entonces, esa es la palabra que aparece aquí, que es la palabra tzadik, ¿sí? Que sería el verbo, ¿sí? Que está diciendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener siempre que Adonai nos dice es la palabra, la justicia, ¿sí? Que Adonai quiere que nosotros seamos verdaderamente justos con las cosas como Adonai nos dice, para que nosotros tengamos esas bendiciones. Sigue el verso 7, dice, y el recuerdo del justo es para bendición, pero el nombre de los malvados se pudrirá. ¿Cómo dice ahí? La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. A veces son palabras fuertes, ¿no? Que tiene la palabra directamente en hebreo, a veces son muy fuertes para pensar, ¿no? Porque se hablan cosas muy fuertes. Bueno, está hablando de el recuerdo del justo es de bendición. El recuerdo del justo dice que teme las cosas de Adonai, ¿sí? Tener presente los mandamientos, el renombre, ¿sí? De lo que hace el justo. Entonces, hay una palabra aquí que aparece acá que es Sem Re Shaim, ¿sí? Esa palabra que aparece acá cuando dice fama, renombre, ¿sí? Es una palabra que Adonai nos deja a veces sorprendido, ¿no? Que
habla del justo, ¿sí? Pero al malvado se pudrirá. Y esa palabra pudrirse que dice acá es irekap, esa palabra, que es la palabra que se toma como un desperdicio, cosas que son desechadas, ¿sí? Por eso está hablando de desechos, de que se pudre, algo que no es bueno, no va a permanecer, sino que se va a desechar. Por eso acá encontramos en otras versiones que dice lo mismo, el impío se pudrirá, Reina Valera, vamos a otra versión, dice, verso 7, se pudre, ¿sí? El perverso se pudre. Vamos a seguir otra versión, dice, y acá en esta versión cambia, ¿sí? Dice, el malvado muy pronto se olvida. Entonces, también se puede tomar como esa palabra, olvido, porque del justo muchos no vamos a acordar, de una persona justa. Es decir, ¿te acordás de esta persona justa, verdadera? ¿Te acordás qué buena persona? Pero a veces del impío, muchas veces no se acuerda nadie. ¿Sí? Por ahí nos acordamos, pero porque decimos qué mal hizo esta persona, ¿no? No por un reconocimiento, sino por el mal que hizo. Pero acá se está diciendo se olvida. ¿Y que qué pasa con el impío, con la persona malvada? Queda en el olvido, ¿sí? Se desecha. Entonces se está hablando de eso. Está hablando de que el justo siempre va a tener un reconocimiento, por eso es un renombre. Shem Reshaim, ¿sí? Que es el renombre, la fama, ¿sí? De esa persona. Que el justo, dice, será, ¿cómo es que dice el justo? Florecerá como la palmera y todo, ¿no? Sí, muchas veces encontramos que es un renombre para la persona que tiene ese verdadero, sí, forma de ser. Vamos a seguir el verso 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Sabio de corazón tomará los mandamientos, pero el tonto de labios se cansará. Como decía ahí, el tonto, Mas el necio de labios necio. caerá. Acá la encontramos otra vez la palabra, ¿sí? Necio, kesilim, tonto, que dice, de labios se cansará. ¿Por qué? Si acá estamos hablando, estamos diciendo que el sabio de corazón tomará los mandamientos. El sabio, ya estuvimos hablando, de la persona que tiene el conocimiento, que tiene la forma de la palabra, que está consagrado, sí, pero el necio de los labios, ¿qué es los labios? Los labios es lo que nosotros vemos, ¿sí? Lo que está presente en nuestra boca. Ahí cuando Malena mira que ella tiene problema auditivo, ella lo que mira es los labios cuando nosotros hablamos, para poder entender lo que se ve, ¿sí? Entonces lo que se ve es lo que nosotros tenemos como lo primero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, el labio es labet, ¿sí? En hebreo, es esa palabra. Entonces, habla que se va a cansar el impío, el tonto, ¿sí? La persona que no hace los mandamientos y que verdaderamente tendría que hacer las cosas, verdadera se cansa, abandona, ¿sí? Deja todo. Entonces, son cosas que verdaderamente hay que pensarlas, ¿no? Si nosotros, como sabios, como justos, tenemos mandamientos, lo ponemos en práctica y honramos a Elohim, nos atesoramos en nuestro corazón, en nuestro leb, pero de la boca, porque sigue hablando, ¿no? El que va dice, entereza, ira, confiado, pero el que dice, tuerce sus caminos, se dará a conocer. El que guiña el ojo, dará aflicción, y el tonto de labios se cansará. Vuelve a repetir lo mismo. Sí. En la Reina Valera dice,
El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Esa palabra que habla el 9, que es entereza es batón, ¿sí? En el hebreo, que es esa palabra batón en plenitud, como cuando uno habla de tamid, ¿sí? De integridad, ¿sí? Una persona que verdaderamente tiene las cosas verdaderas. Plenitud sería, como dice la persona, tamín es una persona recta, ¿sí? Pura. Entonces, se está hablando de esa palabra que es entereza, batón. Entonces, ¿qué hace el confiado? ¿Sí? Que es la palabra betahab, ¿sí? Esa palabra que es confiado, ¿sí? La persona confiada es una persona que sabe lo que está haciendo, ¿sí? Que va a tener la heredad de la tierra que Adonai le está dando, ¿sí? Adonai te va a dar la tierra prometida, te va a dar lo que verdaderamente tenés en tu corazón. ¿Se acuerdan cuando también habla, me voy a adelantar un poquito de lo que tenía escrito, pero cuando habla Yehoshua, ¿sí? Josué, está hablando que Adonai le había dicho, y ahí lo podemos encontrar, que también nos habla de esta palabra batón. Pero vamos a ir primero a Jeremías 23, que dice, en sus días será salvo, y Eudá e Israel morará en seguridad. Y este es su nombre por el que sea llamado, ¿sí? Yud Het Bat Hei, justicia nuestra. Justicia sería, nuestra sería Tzikkenu. Oh, muy bien, no lo pronuncié. Tzikkenu, ¿sí? Sería esa palabra, justicia nuestra. Entonces está hablando, aquí también en Jeremías, está hablando de algo, ¿sí? Que Adonai nos está diciendo, ¿sí? En seguridad, en confianza. Entonces, seguimos, dice Jeremías 32, 37 y 38, dice, heme aquí, los reuniré de todas las tierras que los he empujado allí en mi ira, en mi furor y en mi gran enojo, y los haré volver a este lugar y los haré habitar en seguridad y serán para mí por pueblo, y yo seré para ellos por Elohim. Entonces está hablando de esta seguridad, ¿sí? Del versículo 9, que nosotros estamos seguros con Él, ¿sí? Y en Deuteronomio también nos hablan, versículo 12:10, también de eso. Entonces la ira, sí, de Adonai es para las personas que no andan en esa seguridad, ¿sí? En las cosas de este mundo, las cosas que son de la tierra, que no son de parte de Elohim, los que dice heredan, ¿sí? Los que verdaderamente son los que Adonai les da por, como dijimos antes, justificados, ¿sí? Y también esa palabra que podemos encontrar que es menujá, ¿sí? Que también esa palabra que Adonai habla, ¿no? Cuando nos da de esas, de esa forma de pensamiento, ¿no? Como acá nos está diciendo, esas personas que tienen doble guiñar el ojo también es una forma, ¿no? De que el que guiña el ojo y que dará aflicción, dice, esas personas que guiñan el ojo porque también tienen adentro de su mente, tienen cosas malvadas, ¿sí? Por eso el que guiña el ojo y acarrea así. Y está cansado, dice, ¿no? Cansará. ¿Cuánta palabra no tenemos? Y vamos a seguir verso 7. Eh, perdón, di vuelta mal la hoja. Perdón. Mil perdones. Estamos en el verso 11.
Ahí está. Bueno, seguimos. No, en el 10 vamos. Íbamos el 9, ahora vamos el 10. Sí, Que el que guiñe el guiña el ojo. ojo. Mm. Dice, el que guiña el ojo, que yo lo había dicho recién, dará aflicción y el tonto de labios se cansará. Aquí está hablando lo mismo, ¿sí? Eso es lo que habíamos dicho. Pasamos al 11, pero hay algo que les quería decir antes cuando hablamos de Yehoshua, ¿sí? Yehoshua, ¿sí? Josué, sería el nombre del Mesías, ¿sí? Porque muchas veces lo decimos Yeshua, ¿sí? Yeshua es el nombre que viene abreviado, ¿sí? Directamente está abreviado. Yehoshua sería el nombre completo. Porque muchas veces encontramos personas que dicen Yehoshua, otro Yeshua. Ahora, Yahshua no es diferente porque no nos dice esa palabra en ninguna parte de en hebreo, ¿sí? De lo que es la palabra. Pero Yehoshua, sí, lo encontramos muchas veces, que también eso significa el nombre de nuestro Mesías, ¿sí? Que es el original. Y Yeshua sería la forma corta, ¿sí? Una contracción, que muchas veces decimos una contracción. ¿Por qué contracción? Porque en Babilonia los nombres se contrajeron, se achicaron. Entonces, ¿qué significa Salvador? Entonces, por eso cuando nosotros decimos Yeshua es nuestro Salvador, ¿sí? Entonces, cuando decimos Yehoshua, también es nuestro Salvador, porque él, Josué, como se dice, él fue el que rescató al pueblo, el que los sacó y los libertó, y que dio la tierra prometida. Qué alegoría, ¿no? Porque Yeshua Hamashiach, él también nos dio la tierra prometida, él nos dio que si nosotros somos salvos a través de su reconociendo su redención, somos salvos y él nos va a dar liberación y nos va a dar esa tierra prometida que sería esa nueva Jerusalén, ¿no? Que nosotros somos aptos a través de que nosotros hacemos por justicia, por todas las cosas que nosotros estamos hablando, de que somos redimidos y que el necio, tanto el que Silín como Levilín, no van a tomarlo, ¿sí? Sino el justo, el sabio, el que hace prudencia, el que hace las cosas pensando, el que no hace las cosas de mala forma, el que hace las cosas verdaderas, de corazón, con el leb tranquilo, agradado, ¿no? Y acá muchas cosas son verdaderas, ¿no? Como en reposo, ¿sí? Verdadera. En ese lugar verdadero, descanso, de reposo, no en que dice acá, el cansancio, que se cansará. Porque el cansarse no es un lugar de reposo, como dice el Salmo 23 que dice en aguas de reposo, ¿sí? Menujá, él nos hará, o menujó en plural, nos hará descansar. ¿Sí? Eso es lo que nos da el descanso, pero no el cansancio. El cansancio es para los que, dice, las personas que son torpes de labios, tontos, necios. Bueno, seguimos. Verso 11 dice, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado ocultará violencia. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Verdaderamente es lo que dice, ¿no? Como la anterior, esas aguas, esas fuentes, ¿sí? Como dice el Salmo 23, de reposo, de descanso, ¿sí? Las menujá son las que son verdaderas, son las que nosotros con nuestra boca, el justo, hace esas fuentes, como dice, esas formas de pensamiento, las cosas buenas, son las que nos llevan a buen puerto, como dice, y buenas cosas que son buenas, ¿sí? Vamos a seguir. Tengo también, si quieren anotar después alguno, Zacarías 14:8, sí, habla también de la fuente de vida. Zacarías 14:8 habla también de lo que es. Que la fuente de vida, ¿saben cómo se pronuncia? Es Mekor Jaim, fuente de vida, que sería el Ruach HaKodesh, ¿no? Bueno, y después nos habla esta palabra que dice violencia.
¿sí? La palabra violencias en hebreo significa jamás. ¿Le suena esa palabra? Jamás. ¿Qué significa violencia? Crueldad, despiadado, ¿sí? Cruel, persona que son violentos. No los violentos que arrebatarán, ¿sí? Sí, no. Los que son personas crueles, ¿sí? En Isaías dice 60:18 dice, no se oirá más violencia jamás en tu tierra, devastación y destrucción en tus fronteras, y llamarás salvación, Yeshua, a tus murallas y a tus puertas alabanzas. Entonces está hablando de violencias que es destrucción, ¿sí? Está diciendo devastación, destrucción, ¿sí? No va a haber más en tu tierra, porque va a haber Yeshua, salvación y alabanzas. Bueno, seguimos. Ahí también, si quieren anotar, en Génesis 6:1 también habla, también, 6:11, perdón, que también habla de esa palabra. Y tiene que ver eso con la devastación del hombre por el pecado, ¿sí? Y no por las cosas, sí, a ver, de las peleas, ¿sí? Porque nosotros ahí en Génesis podemos leer que se habla de las disputas, de las peleas, ¿sí? De lo que la gente se pelea por cosas, tanto materiales como cosas de este mundo, ¿sí? Pero no, acá se está hablando de la violencia del hombre, ¿sí? Y también violencia del hombre a sí mismo, en su corazón, se destruye, ¿sí? La violencia del hombre en su corazón se destruye también porque esa violencia no hay restauración, ¿sí? Menojoy, Menojem, no hay, ¿sí? Restauración de Adonai, porque el hombre también se destruye por dentro, por sus pensamientos, por sus cosas, también trae destrucción a su vida. Y no solamente el pecado, sino también los pensamientos, toda la maldad, todo lo que viene, también viene a destrucción. Al 12, vamos a hacer el último hoy. Lo hicimos bastante rápido, eran Sí. bastantes. Dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y ahí encontramos una palabra que también dice, el odio, dice, despierta contienda, ¿sí? Y esa contienda, sí, sería disputas, sería discusiones, rencillas, que sería medanín, ¿sí? Esa palabra medanín sería disputa, ¿sí? Discusiones, rencillas, que son lo que trae todas esas cosas que no son buenas, sino que son cosas que trae odio, ¿sí? Despierta el odio, pero sobre todas las transgresiones cubrirá el amor. Qué bárbaro. Siempre el amor cubre todas las cosas. ¿Se acuerdan cuando Pedro habla muchas veces sobre el amor? Dice Pedro 4:8, dice Kefas, dice, más que todas las cosas fortalezcan el amor de sus hermanos, porque el amor cubrirá multitud de pecado, de que son faltas. Está citando lo mismo. Está citando Proverbios, está citando lo mismo. Y Yeshua cuando hablaba citaba lo mismo. Primera de Corintios también cita el amor, cubre todas las faltas. ¿Por qué? Porque, como le dijo Yeshua cuando Pedro dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a este hermano? ¿Qué me hace? ¿No? Y a veces miramos al hermano y decimos, ¿cómo a veces no le cortaría la oreja, ¿no? Como dice, ¿no? Pero decía 7 veces 7. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Y todavía seguí contando más 7 y te vas a cansar y lo vas a seguir perdonando. Sí, porque dice que la multitud, sí, de los pecados sobreabundó la gracia, el amor.
¿sí? Cubrirá El todas las amor faltas. es lo que, sí, es lo contrario, ¿sí? De que el amor, de lo que es el odio, lo que aborrece. El que odia despierta agresiones, ¿sí? El que odia trae también una forma. Sabe que el que odia también es como, ¿se acuerdan cuando hacían las transgresiones y esas formas de, de pecado que se iban a hacer con el cordero, sí, o con el animalito? El peyán, peyán, se decía, ¿no? Peya, que es el pecado. Entonces, esas son las transgresiones que se borran a través de qué? De Yeshua HaMashiach, que Él nos perdonó a través de todos los pecados y de todas las cosas para que nosotros seamos libres de estas cosas. Y que si nosotros somos perdonados, también tenemos que perdonar. Entonces, Adonai, ¿qué quiere? Que nosotros seamos prudentes para hacer verdaderamente nuestro corazón como dice el justo, ¿sí? Que hacer las cosas verdaderas, no hacer las cosas mal y no hacer las cosas con odio, no hacer las cosas por enojo, no hacer las cosas a la ligera, sino que todo tiene un control y que Adonai siempre esté, ¿no? En medio de todas las cosas y que podamos ser verdaderamente esas personas justas, esas personas sabias y no esos necios, esas personas que Silín o Evilín que no quieren hacer las cosas o que no pueden hacer las cosas que Adonai les dice, ¿no? Que no exige, sino dice, que son los dichos de Adonai, sus mandamientos y sus formas de enseñanza, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí en verso 12. Próximo Shabbat vamos a seguir el 13. Es bastante extenso, capítulo versículo por versículo, porque son, a ver, son formas de cosas que son, contraponen, ¿sí? Una cosa dice y la otra son cosas que se contraponen una con la otra. Una es buena, otra es malo, otra cosa es fea, otra cosa es agradable. Y entonces por eso son esas mis leyes, ¿sí? Esos refranes, mis leyes. Bueno.